Lección número 7: Troyanos y backdoors. Este tema hace referencia al famoso caballo de Troya, que es exactamente el tratar de esconder una cosa con la apariencia de ser otra, con el propósito de causar daño o tomar el control de algo. En este módulo veremos como objetivos que tenemos varias cosas como conceptos que hay que tener en cuenta hoy en día, que es el troyano, que son los canales abiertos o over o los cubiertos o cover, los tipos de troyanos y cómo trabajan. Las indicaciones de un ataque de troyano, aunque pues hoy por hoy pueden ser un poco diferentes. Vamos a ver el tema de los diferentes troyanos que se utilizan hoy en día, herramientas para enviar y ensamblar troyanos, los wrappers, que son herramientas para embeber troyanos en archivos ejecutables. Hablaremos también del ICMP tunneling y tenemos además información que aprenderemos de el modo de poder llegar a utilizar kits para la construcción de troyanos. Veremos todo lo referente a las herramientas para poder detectar troyanos o antitroyanos y evitar la infección de troyanos y las medidas necesarias. Ya en el módulo de flujo vamos a ver y a hablar de la introducción a los troyanos, luego hablar de los canales abiertos y cubiertos, conocer del tipo y funciones de un troyano, mirar las herramientas básicas para enviar troyanos, mirar las indicaciones de ataques de troyanos y los tipos de igualmente troyanos, los wrappers que adjuntan troyanos a ejecutables y a documentos, el manejo del tunneling con ICMP y de ahí finalizaremos más adelante con las medidas para poder detectar troyanos y evitarlos. Los troyanos hoy por hoy, en el buen sentido de la palabra, pues básicamente son las amenazas más prominentes en el mundo del malware. La gran mayoría de los virus que se distribuyen hoy en día en memorias USB o en diferentes tipos de medios son troyanos y están definidos de manera que tal de que no hacen las mismas cosas que hacían antes. O sea, anteriormente los virus tenían diferentes intenciones, pues más bien como intenciones dañinas, en cuanto a de pronto ya dañar archivos del computador, tratar de dañar bases de datos y esas cosas. Hoy en día la gran mayoría de troyanos están definidos para extraer dinero de diferentes cuentas bancarias, además realizar ataques netamente de tipo económico. Entonces, pues bien se podría decir, si miramos esto desde este punto, que en la mayoría de los casos es el usuario que no pone cuidado en muchos de los casos, y hacer respecto de la seguridad personal en cuanto al manejo de las USB y diferentes archivos que se bajan de correos, y esto lo va a poner en peligro permanente en cuanto a la infección de este tipo de malware. Otro aspecto importante tiene que ver con un estudio reciente que decía que el promedio de los virus que se están detectando es del 19% del software malicioso, o sea que cada un virus o un virus de cada 5 o malware que es detectado por internet tiene que ver con este tipo de ataques. Entonces, como vemos, en muchos de los casos le pueden suceder a los usuarios que se encuentran de manera distraída, quien básicamente los invitan a dar clic en algún link o en algún archivo, bajan esos archivos y al estar descuidados frente a este tipo de aspectos de seguridad tienen problemas. Entonces este módulo cubre los diferentes troyanos y el camino que podemos empezar a evidenciar frente al ataque y las herramientas usadas para poder evitar este tipo de ataques también. Eso es lo que vamos a trabajar en este módulo. Bueno, pero ¿qué es un troyano? Es un programa que corre escondido en un computador que se encuentra ya infectado, o sea que intenta estar cubierto y lo que hace es cubrir o tratar de abrir una puerta para que un atacante específico pueda entrar y controlar nuestro equipo. O, si es el caso, robar información del equipo para luego enviarla.
Pues como se decía anteriormente, existía un objetivo muy claro que era el de pronto causar daño a la infraestructura lógica de los equipos o de los sistemas, o robar información de una manera ya pues muy evidente, pero eso ya no se ve hoy en día. Hoy en día ya están mucho más motivados los atacantes y básicamente lo que necesitan es sacar plata de la gente de alguna u otra manera. O sea que lo que hoy hacen es tratar de abrir puertas traseras desde cualquier puerto que esté permitido en el firewall de la máquina a la que están atacando para poder conectarse a un canal. Puede ser un canal IRC, que son los canales más comunes, y a través de este canal empezar a lanzar ataques. Puede ser de denegación de servicio o actuar utilizando diferentes máquinas como zombies. Entonces, como lo dice la diapositiva, con la ayuda de un troyano, un atacante puede llegar a tener acceso a los passwords almacenados en una máquina troyanizada y quedar habilitado para poder leer archivos, documentos personales, borrarlos y realizar cualquier tipo de actividad sobre los mismos. Estas actividades podemos ya evidenciarlas como un perfil de ataque de este tipo de programas. Bueno, ahora hay varias cosas que debemos inicialmente entender. Para resaltar, es importante entender resaltar la forma en la cual se comunican los troyanos, que es el tema que debemos empezar a conocer. Y básicamente lo hacen a través de canales. Entonces tenemos un canal over o un over channel, que es un canal bien utilizado de comunicación, o un canal abierto, que es un canal de comunicación para una red para poder realizar transferencia de datos de cualquier tipo. Esto se puede explotar debido a que tiene permisos en el firewall y son permisos de actividad permitida de tráfico, y para crear un canal que pueda llegar a manejar este tipo de información de esta manera. Ya para crear un canal cubierto tomando componentes del canal abierto que no estén relacionados con el normal funcionamiento del canal abierto. Por ejemplo, podríamos hablar de que en una empresa se puede llegar a hacer un filtro para que no haya tráfico por el puerto 1863, que es el puerto de Messenger. Teóricamente uno puede hacer un mapping a un puerto 1863 hacia el puerto 80 y así podrá llegar a cero, lograr un tráfico saliente para esta máquina, pero ya que el programa sería el tráfico entrante, acá con relación a los troyanos el tráfico entrante viene por el puerto 80 en el ejemplo que miramos. Pero en el caso de otros tráficos se pueden ver que uno puede llegar a redireccionar los puertos y cosas por el estilo para poder llegar a realizar o a hacer cosas que no están permitidas en el uso general del canal. En este ejemplo que vemos se muestra el llegar a tomar un programa como lo es el ajedrez o un juego del ajedrez, el archivo checks.exe, y su canal de comunicación con el servidor de juegos de ajedrez, poder utilizarlo para enviar las pulsaciones de las teclas mediante un supuesto keylogger.exe que podemos utilizar en el mismo canal de comunicación. Entonces, es lo que se hace aquí es un canal cubierto es el que transmite la información en una red o un sistema computacional de forma tal que se pueda violar una política de seguridad, por ejemplo el encapsular el tráfico con MSN por el puerto 80, que es el puerto de navegación, o el tráfico de BitTorrent, que también puede llegar a ser por el puerto 80. Entonces son buenos ejemplos de cómo funcionan estas modificaciones y se ven mucho hoy en día en las actividades que realizan hoy en día en las redes. Entonces la forma más simple de un canal cubierto es básicamente un troyano que en sentido de su naturaleza como troyano se camufla como un archivo común y corriente con el objetivo de crear un canal que se pueda llegar a comunicar de una forma maliciosa con otros dialers. Entonces, como vemos en la diapositiva, generamos un canal over, o existe un canal over, que es la trayectoria de legitimación donde se realiza la comunicación dentro de un sistema informático. Y ya el cover o el canal cubierto es el canal donde se realiza la transferencia de información dentro de un sistema informático o red. Entonces es importante tener claro que esta es la forma como se propaga, o la forma en que
podemos llegar a ver cómo se comunican los troyanos en una máquina para poder llegar a realizar su actividad. Pero, ¿cuál es el trabajo de un troyano? ¿Cómo funciona un troyano? Básicamente, como lo vemos en la diapositiva, un atacante consigue que este troyano se propague y en el momento en que el sistema está troyanizado, que viene online, entonces se establece un canal de comunicación oculto entre el equipo que ya está troyanizado y el internet. A través de este, el atacante puede llegar. El troyano, es decir, lo que hace es comunicarse al atacante constantemente para ver qué es lo que puede hacer, cosa que obviamente es muy importante porque es lo que le brinda al atacante el escenario perfecto para poder llegar a realizar el ataque. Entonces, podríamos decir que por el exceso proveído de información por medio del troyano, el atacante puede llegar a gestar diferentes tipos de ataque. Existen diferentes tipos de troyanos, hay muchos troyanos que hacen diferentes cosas, pero hay otros que pues son menos comunes y otros de pronto más comunes que los normales. Entonces hay troyanos, por ejemplo, de acceso remoto y según vimos había forma de poder realizar de pronto un keylogger remoto. Eso lo podemos hacer normalmente con un Meterpreter, con una consola de Meterpreter que normalmente la podemos encontrar en nuestras versiones de Backtrack. Entonces pues este Meterpreter es el ejemplo de un posible troyano de acceso remoto. Están también los que envían datos, que son los que solo una vez requieren acceder al equipo para poder infectarlo y poder capturar los datos para enviarlos a un destinatario externo o un archivo para que luego algún destinatario lo pueda observar o pueda bajarlo. De otra parte tenemos los destructivos que definitivamente se ven demasiado raro, o sea, es muy raro que ya se encuentren diferentes troyanos de tipo destructivo, que son los que modifican cosas fundamentales de los equipos, con el único objetivo de dañar o modificar algún tipo de funcionamiento de los mismos. Estaba alguna vez que veíamos en otro tiempo un troyano llamado Vulcano 3 que era bastante destructivo, o sea, él dañaba el inicio de Windows. Borraba archivos del System32 y tocaba pues básicamente ya formatear la máquina. Entonces ese tipo de troyanos son los determinados destructivos. Están otros que son los destinados a ataques de denegación de servicio, que son los que están definidos y que se conectan a un servidor IRC y reciben órdenes por medio de ese servidor IRC. Por lo general y en este tipo de troyanos su objetivo es redirigir tráfico únicamente en grandes cantidades hacia un blanco de ataque. O sea, ¿qué es lo que sucede en este caso con estos troyanos? Pues que como están destinados al envío de tráfico hacia un blanco de ataque, necesitan muchos equipos controlados y hablamos de más o menos de que el 90% de los troyanos que circulan en internet medios reales. Entonces estos troyanos están destinados a realizar ataques DOS, de denegación de servicio, y para comunicarse, entonces como lo decía, lo hacen a través de canales de IRC. Bueno, cómo funciona básicamente este tema de los canales IRC y los troyanos, de alguna manera muy sencilla, para que podamos entenderlo aquí, un atacante lo que hace es crear un troyano, y este tiene un servidor IRC que controla y tiene unas estadísticas de cuántos troyanos hay, cuántos troyanos se encuentran participando en la red de zombies o de máquinas ya infectadas. Y lo que hace esta persona es alquilar, según el número de troyanos, esta red y mostrando la efectividad del tráfico de esa red, o sea que más o menos estamos hablando de que este tipo de personas que alquilan estas redes troyanizadas lo están haciendo a razón de 1.000, 2.000 o 3.000 dólares diarios por prestar una red de equipos que se encuentra ya infectada o equipos troyanizados, que al alcance de unos cuantos cientos de miles de equipos, cosa que es muy importante entender, podría llegar a realizar mucho daño, ¿no? Entonces, aquí lo que se evidencia con relación a los antiguos troyanos es el cambio de la metodología
y de la mente de los atacantes, ya que antes se hablaba de que se realizaban ataques por el prestigio o por mantenerse dentro de la comunidad y todas esas cosas, ¿no? Para poder aprender y tener un conocimiento. Pero hoy por hoy lo único que interesa es el dinero. Entonces ya hoy en día la gente o ese tipo de personas son muy anónimas. Tenemos otro tipo de troyanos como los proxy, son los que están diseñados casi que exclusivamente con un fin, y es el de redirigir tráfico a través de ubicaciones maliciosas donde allí se queda la información de ese tráfico. Es como un hombre en el medio, un man in the middle, pero pues un poco más sofisticado. Tenemos los troyanos de FTP, que lo que hacen es enviar la información que capturan a servidores FTP. Y estos troyanos se dedican únicamente a desactivar o interceptar el proceso de los antivirus para poder tumbarlos y lograr el cometido. Estos antivirus de hoy en día pues ya tienen muchas prevenciones o están diseñados para romper con este tipo de esquemas o de ataque de troyanos, pero pues se han visto muchos casos últimamente también. Entonces, con el funcionamiento de estos procesos ya manipulados contra los antivirus, es como se manejan las variables de memoria, y básicamente estas variables ya manejadas de memoria por parte del troyano van a permitir que los antivirus no funcionen y pueda perpetrarse el ataque. Bueno, ¿qué es lo que busca de pronto un creador de troyanos? Bueno, información financiera. Hemos dicho que la mayoría de los objetivos de los troyanos en este momento o de las personas que crean troyanos es el tema económico. Buscan información financiera, por ejemplo, como datos personales de sueldos, fechas, inversiones personales, tarjetas de crédito, datos de cuentas, nombres, password, información financiera, pero ya de las cuentas, o sea, los números, los pines de las tarjetas, información de calendario para manejar lo que son los tiempos. Y esto se ve mucho cuando se utilizan o cuando se detectan espionaje industrial, y acá lo que se hace es el uso de equipos de la víctima, de algún tipo de víctima, que estos equipos se utilizan para realizar un flooding o ataques de denegación de servicio, y así de esta manera podemos llegar a utilizar esta máquina para atacar a otras, o sea que básicamente estaremos convirtiendo estas máquinas en zombies, y es algo que en estos días se ve mucho por estos momentos. ¿Cómo de pronto llega un troyano en estos momentos a un sistema? Entonces, en este momento, un troyano puede llegar a un sistema por diferentes maneras. Por medio de aplicaciones de mensajería instantánea como Messenger, en donde podremos ver de pronto que muchos de nosotros nos llegan frecuentemente correos en el que nos dicen que entra y entérate de quién tiene o de quién te ha borrado de tu libreta de direcciones. Bueno, aquí lo que pasa es que se está utilizando una API para mostrarme cuáles son amigos de la víctima, y el problema es que la gente pues se mete a este tipo de portales, a estas páginas, se quedan ya cuando han sido visitadas por la víctima con todo lo que son las contraseñas, la información de la máquina, las cookies y toda una lista de contactos que se mandan a ese mensaje, y que de pronto le llegan a uno porque ya se encuentra esa lista de contactos en poder del zombie o de la máquina que se encuentra controlando el tema. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta y que nos mantengamos alertas a este tipo de cosas. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues básicamente cuando uno se conecta a Messenger y misteriosamente aparece que te envío esta foto y resulta de que uno pues no estaba conectado. Acá es cuando uno ya se conecta, una API ya troyanizada, y esto le envía a uno unas supuestas fotos y unos enlaces de algún malware embebido, y esto ayuda a que se propague dentro de todos mis amigos o mi lista de contactos, los cuales van a llegar a infectarse en un determinado momento bajando los archivos que yo supuestamente desde mi correo he llegado a enviar. Cuando ya se da clic sobre estos links, entonces sale el tema de la cuenta mía, de la cuenta desde donde supuestamente salió el correo electrónico, y mientras mis contactos se están viendo,
esos archivos pues básicamente están siendo infectados inmediatamente. Entonces, por medio de este tema se capturan diferentes cuentas de correo, se capturan bases de datos y en resumen, pues básicamente lo que se hace el trabajo que hace este troyano es empezar a enviar correos troyanizados a diferente gente para que dé un clic y coloque su clave inocentemente. Entonces existen diferentes formas o diferentes canales de IRC, que era un método que hace muchos años se usaba, pero con chats, pero que hoy en día se usa básicamente para descargas. Entonces es como un chat instantáneo que normalmente se maneja mucho en círculos de seguridad, pero hay también diferentes archivos adjuntos y por medios también de acceso físico a las máquinas pueden llegar a generarse este tipo de conexiones. Por medio de este tipo de accesos remotos es que serían los accesos a diferentes archivos, también dispositivos como memorias USB y también aprovechando en algunos casos diferentes vulnerabilidades de los navegadores y del software de correo electrónico. Entonces acá lo que se hacen básicamente es crear enlaces a diferentes páginas eh, maliciosas o algunos enlaces y cuando la persona cae, visualiza la página e intenta ejecutar un exploit para aprovechar la vulnerabilidad, o se ejecuta el exploit para aprovechar la vulnerabilidad y tratar de escribir sobre el equipo del usuario y hacerlo ejecutar algún tipo de link o algún tipo de archivo. Esto es muy frecuente, por ejemplo cuando se hacen ataques como dice en la diapositiva de file sharing o ataques de NetBIOS, donde algunas personas que básicamente realizan compartición de archivos y básicamente lo que se utilizan también son programas falsos de dudosa reputación y es cuando ya nos hemos dado cuenta de que algunas personas que llegan a tener algún conocimiento vasto sobre sistemas comienzan a realizar instalaciones de mucho freeware o software libre o software digámoslo así gratuito y es en donde pues se realizan la mayor cantidad de infecciones, ¿no? Estas infecciones son verdaderamente dañinas y pues desde ahí se empieza a conocer la procedencia de ese tipo de ataques y pues es básicamente lo que nosotros necesitamos estar atentos, ¿no? Tratar de ver la procedencia de los archivos que tenemos y no realizar ningún tipo de instalación en nuestra máquina de software que verdaderamente no conozcamos. También visitando sitios inseguros, como lo decíamos, software free, realizando descargas de archivos, juegos sobre diferentes portales que conocemos todos y de pronto también en cuanto al tema de manejo de software contenedor o software empaquetado, es otro tipo de canal por medio del cual puede perfectamente llegar un tipo de troyano a nuestra máquina. Es la forma en que podemos llegar a saber cómo pueden llegar un troyano a nuestras máquinas. Ahora, ¿qué indicaciones podemos llegar a conocer de un ataque de troyanos? Bueno, en EasyConceal, cuando se hizo la revisión pues, del curso, estaba un poco desactualizado, pero básicamente lo que vemos aquí es que como los troyanos no se ocupan hoy en día de hacer ningún tipo de daño a los equipos o a la infraestructura lógica de los mismos, pues esas indicaciones de ataque ya no son un tanto válidas, pero pues vamos a nombrarlas para poder tener un control total sobre este dato. Bueno, continuando con relación a lo que tiene que ver con la identificación o indicación de cuando un troyano ha realizado un ataque, pues como dice ahí, cuando se abre la bandeja del CD-ROM y se empiece a detectar que aparecen patrones extraños en la pantalla o que cambia el protector de pantalla, el fondo del escritorio o que ya algún tipo de actividad no sucede, ya este tipo de cosas pues como dice ahí, los wallpapers, los fondos, los documentos, mensajes impresos, navegadores del equipo que van a la página web, cosas extrañas o desconocidas por sí mismo, pues esto ya hoy en día no son como el centro o el objetivo de los troyanos de causar daños en los sistemas lógicos. Lo que sí hoy en día se realiza en un ataque de troyano es básicamente realizar consumos de memoria adicional para que el equipo atacado
caiga. Esto es algo ya un poco difícil de detectar, ya que se inyectan aspectos o procesos fundamentales como DLLs en el sistema, y de pronto archivos como por ejemplo el explorer.exe o el lsass.exe, que son ya los que controlan los procesos del sistema. Entonces esos son procesos interactivos con Windows. Por eso se habla de que eso ya hoy en día, o para otros sistemas que no sean Windows, pues casi no se ve. Se comentan por este lado porque son archivos netamente del sistema operativo, pero para otro tipo de sistemas pues no es tan evidente porque no hay una superficie de ataque explicable. Entonces cuando en cuanto a las indicaciones de un ataque de un troyano, hay que tener en cuenta que así exclusivamente tengamos actividades o programas instalados en nuestra máquina de manejo exclusivo nuestro, temas como el consumo de memoria, la modificación de binarios fundamentales, el bloqueo de algunos procesos, de algunos archivos de sistema, esto puede ser algún tipo de identificador que pueda llegar a darnos la característica de que un troyano se encuentra en nuestra máquina. Entonces, este tipo de cosas que son ya hoy muy evidentes, como la desaparición de botones o la ralentización del equipo o la aparición de algunas ventanas que ya pues no se ven, es preciso decir que en muchos de algunos otros cursos traen este tipo de información o traen este tipo de ejemplos, pero pues como decimos, hoy en día ya ha cambiado un poco más el aspecto. En cuanto al tema de indicadores adicionales, vemos que punteros del mouse que desaparecen, mover el puntero del mouse y sus funciones por sí mismo, cuando se desaparecen algunos botones, aparecen cuadros de chat que son muy extraños, entonces pueden ser algún tipo de actividades que puedan llegar a suceder y que obviamente nos den la indicación de que hay problemas con troyanos. Los puertos usados por los troyanos, bueno, es interesante conocer este tema también, saber de que cuando hay diferentes personas que están chateando, el tema del manejo de los programas, saber por qué puertos entran, por qué puertos sale la comunicación, saber cuando el equipo se apaga por sí mismo, el manejo de barras de tareas que desaparece, el tema del manejo de contraseñas en las cuentas que cambian o que ya la contraseña no era y uno no la ha cambiado, de pronto monitoreo de algún tipo de actividad de apagado automático de las máquinas, actividades con los modem que tienen que ver de conexión directa con internet, el manejo de la tecla o la combinación de control al suprimir cuando esta ya no funciona, que no permite apagar la máquina, y en fin, todo este tipo de actividades son cosas que nos dan a indicar de que de pronto tenemos problemas evidentes con troyanos. Los puertos usados por los troyanos, vamos a ver de pronto el ejemplo de cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos de troyanos, vamos a mirar en la tabla que tenemos el nombre del troyano, el protocolo y el puerto sobre el que actúa. Por ejemplo, el NetBus, este troyano usaba un método muy simpático y era que abría los puertos 12345 y 12346 y por ahí se comunicaba. Y lo que hacía era de que en sistemas que no tenían características de seguridad apreciables, como de pronto algunos tipos de Windows viejos como el Windows 3.11 o Windows NT, él dejaba unas troneras o unos huecos abiertos para que cualquier persona que se conectara a uno de estos puertos pudiera básicamente obtener una shell con privilegios de system. Y pues hoy en día eso se ha curado mucho y con las últimas versiones de los sistemas y los firewall. En general este tipo de ataques y códigos pues de los troyanos ya no se ven, ¿no? Por ejemplo tenemos el Back Orifice, que es una variante de Trinu. Veremos que hay cosas que tienen que ver con el protocolo que manejan, que es el UDP, y con el código que manejan también. Entonces este tipo de troyanos manejan no solamente protocolos de transferencia de datos o de
comunicación de datos, sino diferentes puertos que básicamente siempre superan el puerto 10.000 en adelante. Como vemos, el NetBus 2 Pro utiliza el 20.034, Gearflien el puerto 21.544, etcétera. Entonces es importante tener conocimiento sobre los diferentes puertos que manejan los troyanos. Ahora, ¿cómo determinar que los puertos se encuentran en escucha? Bueno, en mi sistema lo hacemos básicamente en Windows con el comando netstat. Con este podemos llegar a verificar los puertos abiertos de un equipo. Hay unos puertos tópico o frecuentes, que son los puertos más utilizados. Por ejemplo, normalmente utilizamos el comando netstat-an y nos va a mostrar todo lo que tiene que ver con el protocolo utilizado, la dirección local, la dirección destino y el estado del puerto. Si el puerto se encuentra en escucha, si se encuentra filtrado, si se encuentra abajo. En fin, nos va a mostrar esa cantidad de pronto de información de un puerto. Como vemos aquí, podemos por medio de ese comando tratar de determinar eso. Esto lo hacemos para poder verificar qué puertos extraños se encuentran abiertos en nuestra máquina y nos diría los eventos de algo que podría llegar a estar sucediendo en el momento en que nos encontremos infectados. Por ejemplo, no deberíamos estar escuchando nada por el puerto 446. Esto es un puerto no utilizado para cosas sino aplicaciones particulares. Ahí de pronto podríamos preguntarnos si este puerto se encuentra abierto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se encuentra abierto? Y mirar qué programa está relacionado con él, ¿no? Entonces comprobar este tipo de cosas es algo interesante para llegar a determinar en el momento dado que podamos llegar a tener una infección con algún troyano. Algunos ejemplos de troyanos. Bueno, tenemos el ICMD, el cual lo que hacía es que daba un control remoto al equipo del atacante por medio del puerto 54. Este tipo de troyano aceptaba múltiples conexiones y un conjunto de conexiones pues seguidos de una posible contraseña, y lo que hacía era básicamente manejar el puerto 54 para este tipo de conectividad. El otro es el Moussker Trojan. También lo que hacía era tomar control completo sobre una máquina infectada. Tenía una versión gráfica. Este es un troyano que cuando el programa se lograba colar en una máquina, aquí el atacante podría llegar a tener un control casi completo del equipo, ¿no? Entonces es algo importantísimo de conocer en cuanto a lo que es el trabajo de los diferentes troyanos. Están también algunos otros troyanos como troyanos proxy que interpretaban el tráfico y servían de pasarela para los demás programas o malware que se estuvieran tratando de colar en ese momento. Tenemos el troyano de screenshot, el troyano Moussker Trojan. Aquí tenemos el screenshot de ese troyano que comentamos anteriormente, que nos permite realizar ese tipo de conexión remota. Tenemos aquí el troyano proxy, que como lo decía ahorita, es un troyano que en el momento en que llega una máquina a ser infectada, inicia un servidor proxy y por medio de este puede llegar a permitir paso a diferentes actividades o procesos y llegar a infectar diferentes máquinas de internet y por ahí servir como pasarela tecnológica para diferentes tipos de malware, ¿no? Como vemos en este ejemplo, tenemos un atacante que utiliza una máquina de un usuario por el puerto 8080 de la víctima. Lo que hace es coger este equipo de este usuario que tenemos acá, lo utiliza como pasarela hacia internet y estos servidores que se encuentran acá son el objetivo del atacante. Entonces un troyano puede llegar a infectar la máquina de este usuario y básicamente utilizarlo como pasarela para poder llegar al objetivo, que a través de internet son los servidores. Entonces esta es una forma de ver cómo trabaja el tipo de troyano proxy.
El SARS Trojan Notification es un tipo de troyano también bien interesante. Este envía la ubicación de lo que es, digámoslo así, la propiedad intelectual de la víctima a una dirección de atacante. Entonces, cuando la computadora de la víctima se conecta a internet, el atacante lo que hace es recibir una notificación, y esa notificación es dependiendo del programa o de la actividad que esté realizando en ese momento. Por ejemplo, si se tiene una sync notification, es una notificación directamente hacia el servidor del atacante. Si se tiene una ICQ notification, pues notifica al atacante que se está utilizando este programa y lo puede utilizar como un canal de comunicación. O un PHP notification envía un dato de conectividad hacia un servidor PHP donde el atacante también tiene adecuado algún tipo de infraestructura. O el email notification, que lo que hace es enviar notificaciones a través de correo, y así sucesivamente con los de red, que son el NetSend o el CGI notification, que también envía tipos de comunicación a través de internet, o el IRC como un canal de comunicación ya básicamente entre máquinas. Estos son algunos pantallazos del SARS Trojan que nos van a permitir pues entender de qué manera manejan. Trabaja todo lo que es con la escucha de puertos. Colocamos a escuchar sobre un puerto y luego lo que hacemos es empezar a manejar canales, puertos o algún tipo de programa que nos envíe notificaciones del uso del programa en la máquina del cliente. Es importante entender que no solamente los troyanos nos van a servir básicamente para infecciones directas a través de canales, sino de que existen otros tipos como son estos, los wrappers, que nos sirven para entender cómo podemos llegar a colocar un troyano en la máquina de nuestra víctima. Entonces un wrapper es un programa que nos permite adjuntar un archivo .exe, adjuntar otro archivo o adjuntar un troyano y empaquetarlo dentro de un .exe. Entonces podríamos decir que coger el archivo de chess.exe, que en este caso pesa 90K, y tenemos un troyano que nos pesa 20K y lo vamos a colocar en una máquina de una víctima. Aquí vemos que ya el archivo chess.exe no pesa 90, sino que pesa 110. Entonces los programas son wrapper, o sea, son embebidos, los troyanos son embebidos y posteriormente en un solo archivo simple se envían. Cuando el usuario ejecuta el archivo rapeado o el .exe, este primero lo que hace es instalar el troyano que va embebido en el PC de la víctima de manera de background, o sea, sin que el cliente se dé cuenta, la víctima, y luego obviamente corre la aplicación para la cual fue creado el .exe inicial o el que transporta el troyano. Entonces el usuario únicamente ve la última aplicación, que es la que se ejecuta, pero no alcanza a detectar el troyano que se encuentra detrás de ella. Programas como Wrappers Convert, existía un programa llamado Graffiti como un ejemplo de pronto de un archivo legítimo que vamos a utilizar para poder colocar un determinado troyano en un sistema destino. Entonces el programa lo que hace es ejecutar este programa de Graffiti. Tan pronto pues se llega con este archivo a la máquina del cliente, y este en background va a llegar a instalar el troyano para el cual fue embebido. Diferentes herramientas para wrappers. Bueno, tenemos archivos .exe que ya son fabricados. Aquí estos archivos lo que hacen es combinar dos o más archivos en uno solo, integrar diferentes listas de selección de archivos en un solo host o en una sola máquina, proporcionar diferentes argumentos en línea para poder ejecutar comandos de manera remota también, y poder descomprimir y ejecutar algún tipo de programa origen en la máquina del atacante. Entonces aquí es la forma de cómo funcionan las herramientas de wrappers. Bueno, es importante también decir que hoy en día ese tipo de wrappers que se pegan sobre archivos ejecutables ya de pronto no se ven de esa forma. Hoy en día están pegados básicamente a otros esquemas como son los scripts de Java en páginas web, que es la forma pues más rápida de poder llegar a la gente
básicamente o en programas que de pronto son craqueados o pagos que se adquieren a nivel de CDs o CDs piratas, de pronto en videos musicales o videos de pornografía o el wrapping de programas maliciosos. Para cuando se hicieron de pronto algún tipo de conocimiento, se tuvo conocimiento sobre alguna propagación, se veía que se hacían programas de animaciones o de tipo de protectores de pantalla y se ejecutaban programas por debajo. Esto hoy en día no se ve, este tipo de ataques no, ya que la gente ya hoy en día es muy susceptible a tener cuidado y no bajar programas que de pronto sean como tan evidentes sobre los cuales se pueda llegar a transportar un troyano. Pero sí se reciben muchos de pronto chistes en PowerPoint, mensajes religiosos en Word, cadenas de correos y pues esto es susceptible también a que podamos hacer rapeo de troyanos sobre este tipo de archivos. Es recomendable de verdad eliminar este tipo de archivos sin verlos. Yo personalmente lo hago, entonces no tengo de pronto tanto el riesgo sobre lo que me vaya a suceder con este tipo de correos, así sean de algunos contactos que conozca. Entonces lo mejor es utilizar, si quiero ver estos correos, más bien utilicemos directamente el visor de PowerPoint, pero de Google podría ser, para que se puedan ejecutar únicamente en los equipos de Google. Bueno, entonces el punto acá es básicamente tener una muy buena idea de que los ejecutables no se ven como códigos embebidos. De hecho, pues correos como Gmail o Hotmail pues no permiten enviar correos adjuntos como archivos ejecutables.exe. Lo que haría básicamente entonces aquí es guardar un ejecutable dentro de un zip, poder nosotros realizar esto para poder enviar un ejecutable, es guardarlo dentro de un zip y luego este zip meterlo dentro de un RAR y así sí podríamos de pronto enviarlo y verlo más adelante. Entonces, ¿cuáles wrappers hay pues en el mercado y que podamos conocer? Bueno, tenemos wrappers como el Predator, como el Yet Another Binder o el OneFile.exe Maker, que son pues ya wrappers muy clásicos y que son muy buenos, pero ya hoy en día pues son herramientas ya clásicas que se manejan en el tema de rapeo. Y pues si se desea de pronto tener más actualización, usar de pronto algunos wrappers o crypters que se encuentran en páginas importantes como las que he comentado anteriormente, como la página de indetectables.net. Entonces sería bueno tener en cuenta este tema con el manejo de herramientas wrappers. Vemos acá de pronto el OneFile.exe Maker. Se ve que es una interesante herramienta, ya que simplemente ingresa los archivos que desea uno hacer el wrapper y cómo se van a ejecutar y él ya realiza toda la actividad. Entonces el ZenaSpy One Exe Maker realiza este tipo de trabajos. También tenemos wrappers o herramientas de empaquetado sobre WordPad, o sea que el WordPad es un programa que tiene algo interesante y es que ya la gente no lo usa, pues básicamente ya existen nuestros mejores programas, no lo usan para abrir archivos, pero es bueno, importante de que lo usan también para el manejo de objetos tipo OLE o archivos.exe o .com. Esto funciona muy bien, ya que como se dice, es una herramienta que nos permite ver prácticamente texto plano y pues ya no se usa para otro tipo de actividades, pero podemos utilizarlo para poder embeber código plano en este mismo esquema. Entonces aquí podemos insertar un objeto de tipo OLE, por ejemplo, archivos.exe en una WordPad o un documento de WordPad y poder cambiar el built-in editor de paquetes para poder llegar a que este texto llegue a su destino sobre este tipo de plataformas. Es algo interesante que debemos manejar. Bueno, aquí ya también existen otros métodos de troyanizar que se denominan remotos por mail y podríamos decir que los archivos flash y los PDF son muy usados para poder hacer este tipo de ataque, ya que son
vulnerados, y pues básicamente en estas técnicas lo que se hace es enviar archivos troyanizados, ya que han tenido muchos problemas de seguridad este tipo de archivos. Por ejemplo, los videos en flash no son contenidos confiables, es importante tener eso en cuenta. El Internet Explorer y el Firefox podrían llegar a configurarse si queremos, para poder ejecutar complementos de flash. Por eso esas animaciones de flash hay que tener mucha precaución cuando se van a abrir básicamente en nuestro ordenador. Entonces de pronto es importante tener en cuenta todo ese tipo de archivos que llegan por email, ¿no? Entonces vemos un atacante que básicamente envía un archivo de su máquina, el creditcard.txt, ¿sí? Ese archivo ya llega a un destino, llega a una víctima. Esta víctima pues básicamente llega con un archivo adjunto y esa víctima lo toma y queda infectada. Entonces ahí lo que estamos haciendo es utilizando con wrappers medios de transferencia o de comunicación de troyanos, como son archivos .pdf o .flash. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y que manejemos en nuestra vida práctica este tipo de actividades. Otra técnica es la de Icon Plus, y es una modificación de los iconos del sistema para precisamente ejecutar o ingresar al icono que teóricamente pertenece al sistema que ejecutaba, pero pues ahí ya lo que se ejecuta es un troyano. Entonces el icono Plus es una conversión de un programa para poder traducir iconos entre los diversos formatos. O sea, un atacante puede llegar a utilizar este tipo de aplicación para disfrazar su código malicioso o un caballo de Troya, un troyano, para que los usuarios sean engañados y pues básicamente ejecuten ese supuestamente icono de un programa que usan, y lo que están haciendo es ejecutar el troyano. El Restorator o uno troyano, aunque es diferente, ¿no? Y sirve para modificar la apariencia del funcionamiento de los componentes de Windows. A ver, por ejemplo, como se ven los iconos, es una forma que puede ser modificada, la barra de herramientas, y esto se ve mucho en las instalaciones desatendidas. O sea, en los CDs de Windows UE o Windator, básicamente este tipo de instalaciones tenemos que, como se dice, huir, porque realmente, por no decir el 100%, pero todos tienen un nivel de corrupción impresionante, aquí incluso hasta el nivel de rootkit, que pueden llegar a funcionar como sistemas operativos, pero todos están modificados para capturarme la información y otras cosas que pues permiten realizar, que es de pronto sacar datos de la gente, de las máquinas, de las personas. O sea, en su tema general, todo este tipo de CD de Windows UE, el Windator y todos estos instaladores de sistemas operativos desatendidos vienen troyanizados y rotkiciados. Si uno hace una prueba con un Windows legal, con un excelente antivirus, y uno coloca un disco duro con un Windows desatendido y le pasa el antivirus y comienza a hacer un escaneo, pues es muy seguramente va a encontrar una cantidad tremenda tanto de troyanos y rootkits. Entonces, desde la calculadora de Windows, que es un programa muy sencillo, hasta el kernel 32.exe de este tipo de programas, verdaderamente está totalmente troyanizado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto de que el Restorator es un editor también que nos va a permitir manejar y manipular imágenes, iconos, textos, sonidos, videos y todas estas aplicaciones personalizadas de usuario que pueden crearse mediante el uso de algún tipo de software, ¿no? Entonces hay muchas herramientas integradas que podemos manejar en Restorator como una de las herramientas importantes para este tipo de tareas de rapeo, en el tema de manipulación y manejo de troyanos. Tenemos troyanos por página web. Básicamente es un tipo de troyanos que se conecta a una página web con un formato de paquete específico por el puerto 80 normalmente, y luego recoge la orden que haya ahí para luego cogerla y ejecutarla en el equipo donde ya se ha logrado realizar la infección.
Este usa el protocolo estándar de HTTP y trabaja sobre un agente interno del browser para poder realizar todos sus cometidos, todas sus infecciones o las actividades para las cuales fueron construidos. Entonces este tipo de troyano HTTP, como vemos acá, pues de manera regular, normalmente en 60 segundos el servidor interno se intenta conectar al sistema principal externo desde donde se está ejecutando la página para poder recoger los comandos, y lo que hace es recoger ahí una orden sobre la máquina troyanizada. Entonces, si el atacante ha escrito algo en el sistema principal, este comando se recupera y se ejecuta en el sistema interno, ya cuando ha sido totalmente troyanizado. Se utiliza para hacer de pronto shell reverso, utilizando protocolos de comunicación vía web, como lo vemos acá, HTTP. Bueno, vamos a avanzar a los laboratorios que vamos a realizar sobre el tema de troyanos, y nos vemos en los laboratorios para continuar con todo lo que es la lectura de documentos, contenidos complementarios permitidas en el uso general del canal. En este ejemplo que vemos, se muestra el llegar a tomar un programa como lo es el ajedrez o un juego del ajedrez, el archivo chess.exe, y su canal de comunicación con el servidor de juegos de ajedrez, poder utilizarlo para enviar las pulsaciones de las teclas mediante un supuesto keylogger.exe que podemos utilizar en el mismo canal de comunicación. Entonces, lo que se hace aquí es un canal cubierto es el que transmite la información en una red o un sistema computacional de forma tal que se pueda violar una política de seguridad, por ejemplo el encapsular el tráfico con MSN por el puerto 80, que es el puerto de navegación, o el tráfico de BitTorrent, que también puede llegar a ser por el puerto 80. Entonces son buenos ejemplos de cómo funcionan estas modificaciones, y se ven mucho hoy en día en las actividades que realizan hoy en día en las redes. Entonces la forma más simple de un canal cubierto es básicamente un troyano que, en sentido de su naturaleza como troyano, se camufla como un archivo común y corriente con el objetivo de crear un canal que se pueda llegar a comunicar de una forma maliciosa con otros dialers. Entonces, como vemos en la diapositiva, generamos un canal over, o existe un canal over, que es la trayectoria de legitimación donde se realiza la comunicación dentro de un sistema informático. Y ya el cover o el canal cubierto es el canal donde se realiza la transferencia de información dentro de un sistema informático o red. Entonces es importante tener claro que esta es la forma como se propaga, o la forma en que podemos llegar a ver cómo se comunican los troyanos en una máquina para poder llegar a realizar su actividad. Pero, ¿cuál es el trabajo de un troyano? Más adelante, con las medidas para poder detectar troyanos y evitarlos. Los troyanos hoy por hoy, en el buen sentido de la palabra, pues básicamente son las amenazas más prominentes en el mundo del malware. La gran mayoría de los virus que se distribuyen hoy en día en memorias USB o en diferentes tipos de medios son troyanos, y están definidos de manera que tal de que no hacen las mismas cosas que hacían antes. O sea, anteriormente los virus tenían diferentes intenciones, pues más bien como intenciones dañinas, en cuanto a de pronto ya dañar archivos del computador, tratar de dañar bases de datos y esas cosas. Hoy en día la gran mayoría de troyanos están definidos para extraer dinero de diferentes cuentas bancarias, además realizar ataques netamente de tipo económico. Entonces, pues bien se podría decir, si miramos esto desde este punto, que en la mayoría de los casos es el usuario que no pone cuidado en muchos de los casos, y hacer respecto de la seguridad personal en cuanto al manejo de las USB y diferentes archivos que se bajan de correos, y esto lo va a poner en peligro permanente en cuanto a la infección de este tipo de malware. Otro aspecto importante tiene que ver con un estudio reciente que decía que el promedio de los virus que se están detectando es del 19% del software malicioso. O sea que
que cada un virus o un virus de cada 5 o malware que es detectado por internet tiene que ver con este tipo de ataques. Entonces, como vemos, en muchos de los casos le pueden suceder a los usuarios que se encuentran de manera distraída, quien básicamente los invitan a dar clic en algún link o en algún archivo, bajan esos archivos y al estar descuidados frente a este tipo de aspectos de seguridad tienen problemas. Entonces este módulo cubre los diferentes troyanos y el camino que podemos empezar a evidenciar frente al ataque y las herramientas usadas para poder evitar este tipo de ataques también. Eso es lo que vamos a trabajar en este módulo. Bueno, pero ¿qué es un troyano? Es un programa que corre escondido en un computador que se encuentra ya infectado, o sea que intenta estar cubierto y lo que hace es cubrir o tratar de abrir una puerta para que un atacante específico pueda entrar y controlar nuestro equipo. O, si es el caso, robar información del equipo para luego enviarla. Pues como se decía anteriormente, existía un objetivo muy claro que era el de pronto causar daño a la infraestructura lógica de los equipos o de los sistemas, o robar información de una manera ya pues muy evidente, pero eso ya no se ve hoy en día. Hoy en día ya están mucho más motivados los atacantes y básicamente lo que necesitan es sacar plata de la gente de alguna u otra manera. O sea que lo que hoy hacen es tratar de abrir puertas traseras desde cualquier puerto que esté permitido en el firewall de la máquina a la que están atacando para poder conectarse a un canal. Puede ser un canal IRC, que son los canales más comunes, y a través de este canal empezar a lanzar ataques. Puede ser de denegación de servicio o actuar utilizando diferentes máquinas como zombies. Entonces, como lo dice la diapositiva, con la ayuda de un troyano, un atacante puede llegar a tener acceso a los passwords almacenados en una máquina troyanizada y quedar habilitado para poder leer archivos, documentos personales, borrarlos y realizar cualquier... Lección número 7. Troyanos y backdoors. Este tema hace referencia al famoso caballo de Troya, que es exactamente el tratar de esconder una cosa con la apariencia de ser otra, con el propósito de causar daño o tomar el control de algo. En este módulo veremos como objetivos que tenemos varias cosas como conceptos que hay que tener en cuenta hoy en día, que es el troyano, que son los canales abiertos o over, o los cubiertos o cover, los tipos de troyanos y cómo trabajan. Las indicaciones de un ataque de troyano, aunque pues hoy por hoy pueden ser un poco diferentes. Vamos a ver el tema de los diferentes troyanos que se utilizan hoy en día, herramientas para enviar y ensamblar troyanos, los wrappers, que son herramientas para embeber troyanos en archivos ejecutables. Hablaremos también del ICMP tunneling y tenemos además información que aprenderemos de el modo de poder llegar a utilizar kits para la construcción de troyanos. Veremos todo lo referente a las herramientas para poder detectar troyanos o antitroyanos y evitar la infección de troyanos y las medidas necesarias. Ya en el módulo de flujo vamos a ver y a hablar de la introducción a los troyanos, luego hablar de los canales abiertos y cubiertos, conocer del tipo y funciones de un troyano, mirar las herramientas básicas para enviar troyanos, mirar las indicaciones de ataques de troyanos y los tipos de igualmente troyanos, los wrappers que adjuntan troyanos a ejecutables y a documentos, el manejo del tunneling con ICMP y de ahí finalizaremos cualquier tipo de actividad sobre los mismos. Estas actividades podemos ya evidenciarlas como un perfil de ataque de este tipo de programas. Bueno, ahora hay varias cosas que debemos inicialmente entender. Para resaltar, es importante entender, resaltar la forma en la cual se comunican los troyanos, que es el tema que debemos empezar a conocer. Y básicamente lo hacen a través de canales. Entonces tenemos un canal over o un over channel,
que es un canal bien utilizado de comunicación, o un canal abierto, que es un canal de comunicación para una red para poder realizar transferencia de datos de cualquier tipo. Esto se puede explotar debido a que tiene permisos en el firewall, y son permisos de actividad permitida de tráfico, y para crear un canal que pueda llegar a manejar este tipo de información de esta manera. Ya para crear un canal cubierto tomando componentes del canal abierto que no estén relacionados con el normal funcionamiento del canal abierto, por ejemplo, podríamos hablar de que en una empresa se puede llegar a hacer un filtro para que no haya tráfico por el puerto 1863, que es el puerto de Messenger. Teóricamente uno puede hacer un mapping a un puerto 1863 hacia el puerto 80, y así podrá llegar a cero, lograr un tráfico saliente para esta máquina, pero ya que el programa sería el tráfico entrante, acá con relación a los troyanos el tráfico entrante viene por el puerto 80 en el ejemplo que miramos. Pero en el caso de otros tráficos se pueden ver que uno puede llegar a redireccionar los puertos y cosas por el estilo para poder llegar a realizar o a hacer cosas que no están